El corazón generalmente significa nuestras emociones. Bíblicamente, el término es mucho más profundo. Muestra que el corazón consiste en nuestra mente, pensamientos, creencias, entendimientos, recuerdos, juicios, conciencia y discernimiento, lo que es afectos, anhelos, deseos, sentimientos, imaginaciones y emociones, y voluntad, lo que es la voluntad, la parte de nosotros que tiene que ver con las acciones que tomamos. Así, el corazón es la persona interior. Es como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la voluntad es importante cuando se estudia el perdón desde el corazón. Debemos considerar la parábola en Mateo 18, versos 21 al 35. Entonces Pedro vino y le dijo al Señor Jesús: ¿con qué frecuencia pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. De esta parábola vemos que el perdón siempre le cuesta al perdonador. Para perdonar, verdaderamente primero debemos entender y recordar que hemos sido perdonados gratuitamente y no lo merecíamos. A Jesús le costó la vida perdonarnos. Entonces, ¿cómo es el perdón bíblico? Tanto si nos han hecho daño o hicimos daño a alguien, primero perdonamos verdaderamente cuando no volvemos a plantear eso que nos había hecho daño para usarlo en su contra. Sabemos que bíblicamente Dios no recuerda más nuestros pecados. Jeremías 31:34, Hebreos 8:12, Hebreos 10:17. Entonces Dios no olvida, pero elige no llamar el pecado a la mente. Si perdonamos verdaderamente, no podemos usar a nadie en contra de esa persona que te ha hecho daño. Y esto tiene que ver con no cometer el pecado del chisme, como decimos en mi país, el chismerío barato. Romanos 1:29, 1 Timoteo 5:13, que dice: si no tienen nada que hacer, acaban yendo de casa en casa y se dedican a charlar y a curiosear, ocupándose en lo que no les importa, dice 1 Timoteo 5:13. Y Romanos 1:29 dice: están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad, colmados de envidia, crímenes, peleas, engaños, depravación, difamaciones, dice Romanos 1:29. Cuando perdonamos verdaderamente ya no podemos tampoco detenernos en ese asunto que nos dañó o ese asunto que dañó a otra persona. No podemos y no debemos dar lugar a algo doloroso en nuestras mentes. Es probable que eso nos amargue, lo cual es pecado, como leemos allí en Efesios 4:31, que dice la palabra: eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. El perdón es un proceso. Para el mundo quizás sea muy difícil y hasta casi imposible, pero para los cristianos es una cuestión de voluntad en el Espíritu de Dios. Recordemos que a diferencia del mundo, los cristianos hemos sido bendecidos y sellados con el Espíritu Santo. Así que el perdón es una cuestión de voluntad, no de emociones carnales. Por tanto, debemos agradar y glorificar a Dios, 1 Corintios 10:31, para obedecer a Dios porque en Cristo nos ha perdonado Dios, Efesios 4:31 al 32. Y por otro lado, es para bendecir al perdonado. Es difícil abordar las poderosas emociones que podemos sentir y que gritan en contra del perdón. Y simplemente decirse a uno mismo: no te sientas así, eso no ayuda. Por tanto, si alcanzar el perdón completo puede ser un proceso, cuando los sentimientos de dolor vienen a la mente, debemos recordar que ya hemos hecho ese primer paso de haber perdonado primeramente. Recordar y redirigir nuestros pensamientos de acuerdo con Filipenses 4:8, lo que es verdadero, correcto, noble y puro.
Si hemos perdonado verdaderamente, debemos tratar a esa persona como si el pecado nunca hubiera sucedido. Ahora también debemos entender que esa amabilidad no excluye las posibles consecuencias por causa de ese pecado. El perdón implica el compromiso de buscar la reconciliación en la medida de lo posible. La reconciliación requiere que primero ocurra el perdón. Al principio esto puede ser muy difícil, pero al convertirlo en un hábito, con el tiempo, nuestras emociones dejarán ir ese dolor, la ira y otros sentimientos negativos que acompañaron tal situación. Incluso más tarde puedo olvidar completamente. ¿Cuándo debemos perdonar? Siempre. El pasaje de Mateo 18, versos 21 y 22 muestra expresar perdón por la confesión de la otra persona o la promesa de compensar el asunto. ¿Qué pasa si la otra persona se niega a pedir perdón o no puede hacerlo? En tal caso, no debemos perdonar. A la luz de Mateo 6:15, siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Hay algunas opciones que Dios da. Si nosotros podemos pasar por alto un pecado para que no siga viniendo a la mente, Proverbios 19:11, simplemente también podemos perdonar a alguien que en su orgullo no nos quiere pedir perdón. Por tanto, debemos perdonar como una transacción privada con Dios. Pero si la otra persona sigue repitiendo la ofensa, tenemos que chocar por el bien de la santificación del otro y de uno mismo. Si se trata de una herida más profunda, aún podemos estar limitados a la transacción privada. Perdonamos nuestras deudas, es decir, pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. En cualquier caso, todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir ese tipo de perdón de Dios hacia los demás. Si practicamos voluntariamente el perdón desde el corazón en las pequeñas cosas, incluyendo abordar suavemente los asuntos con los ofensores, agradaremos a Dios y creceremos más como Cristo. Además, Dios fortalecerá nuestro músculo del perdón para mayores pruebas potenciales a futuro. Nuestra gracia puede incluso evitar algunas pruebas posibles. Solo Dios lo sabe. Además, Dios nos equipará a través de nuestra obediencia fiel para ayudar a otros a través de sus pruebas que piden perdón. 1 Corintios 1, versos 3 y 4. Bíblicamente, todos debemos perdonar siempre.